Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary D aquí con un poco de información. Primero que nada, estamos bendecidos en este día de hoy, lunes. Estamos ya a 2 de julio del 2018, más bendecidos que nunca. ¿Por qué? Porque Jesucristo sigue al frente de nuestras vidas. Y la tumba está vacía y Él ha resucitado y sigue sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y estamos más que vencedores, más que bendecidos. Quiero saludar de manera muy efusiva, calurosa a todo ese pueblo del Señor a lo largo y lo ancho del mundo. Yo no sé si el mundo es largo y ancho, yo sé que es redondo, pero quiero saludar Centroamérica, Sudamérica. Estamos contentos todavía, bueno, por la gente mexicana. México, les he dicho a través del tiempo, es mi segunda patria. Estoy feliz por México. ¿Por qué? Porque México por lo menos ha entrado, a ver cómo nos va o cómo les va, ha entrado a una nueva etapa en su historia. México hizo historia ayer. Se dice que la mayor cantidad de gente fue a las urnas a votar por un presidente mexicano, pero no solamente estaba en juego la presidencia de México, sino también escaños de los senadores, de los diputados y de muchas otras posiciones gubernamentales también, como gobernadores también. Quiero decirle una cosa que es tremenda. Cuando un presidente es elegido por un país, siempre hay un protocolo y los mandatarios de otros países siempre llaman para felicitarlo, sea quien sea. Pero algo interesante pasó anoche, y una de las primeras llamadas que recibió AMLO, como se le conoce, Andrés Manuel López Obrador, que reunió una cantidad increíble en el Zócalo, la capital mexicana. Una de las primeras llamadas de felicitación fue de Nicolás Maduro. O Nicolás y Maduro, o el que yo he llamado el bruto del sur. Estamos hablando del mismo, el déspota, el tirano, el engreído, el loco que tiene hundida la nación de Venezuela, donde 1 millón de venezolanos han salido huyendo buscando sobrevivir, donde no hay comida, no hay medicina, no hay nada, donde de verdad que la nación de Venezuela se está hundiendo y está en una condición pero catastrófica y paupérrima. Sí, Nicolás Maduro llamó a Andrés Manuel López Obrador ayer para felicitarlo. Yo no hubiera recibido la llamada de este sinvergüenza si los mismos estados latinoamericanos no reconocen sus últimas elecciones, que fueron totalmente fraudulentas. Y como cristiano, desde mi perspectiva, le voy a decir una cosa: el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que pararse firme sobre la brecha y saber en dónde estamos parados con estas cuestiones también. No somos políticos, no jugamos la política, pero como cristianos tenemos que dejar saber al mundo cuál es nuestra posición. Tenemos que definirnos en qué lado nos encontramos. Ahora, algo interesante pasó ayer también, que mucha gente lo está comentando. De hecho, tú puedes buscar en las redes sociales y Univisión, y yo me estuve viendo un poquito Univisión, salió Jorge Ramos y varios otros que yo no le tengo ningún respeto, porque esa gente miente constantemente. Son totalmente izquierda, son liberales, son del extremo más increíble. Yo creo que Jorge Ramos, si se pudiera, él estaría feliz que México fuera un país comunista. Así lo pienso, porque así es que ha manifestado su forma de pensar. Ahora, algo tremendo pasó que mucha gente no comenta, y esto no lo comentan. En el caso de Jorge Ramos, porque él es un ateo abiertamente declarado. Pero ayer, en esas elecciones históricas, fíjese bien lo que tomó lugar, hay un partido que se llama el Partido Encuentro Social. Y el que está al frente es un cristiano manifestado como evangélico públicamente. Incluso hace unos 2-3 años atrás, yo me reuní, comí en un restaurante, si no fue en Durango, fue en Cancún, México, con este líder, con uno de estos líderes que estaba al frente de este gran movimiento. Ahora usted dice, pero los cristianos no deben de involucrarse en la política, no deben de meterse en este asunto de la política. Pero entonces, si nosotros permitimos que los políticos inconversos, ateos, socialistas, comunistas, liberales, izquierdas, hijos del diablo, tomen control del país, y los cristianos no dicen nada, ¿qué se supone? ¿Que se lo lleve entonces el diablo al país completo?
Yo creo que tenemos que ir un poco más de información a la palabra de Dios. Dios levantó a un Daniel, levantó a un José como gobernador de Egipto. Y en momentos que había necesario hacerlo, Dios levantó hombres a través de la historia de la Biblia. ¿Para qué? Para ocupar una posición dentro de diferentes gobiernos, de diferentes generaciones, para poder bendecir a su pueblo. En el caso de antaño, bendecir la nación de Israel. El mismo apóstol Pablo no se oponía a los que estaban al frente. Incluso Jesús mismo dijo: y al César lo de César y a Dios lo de Dios. El apóstol Pablo constantemente mencionaba el imperio romano, y él tenía el deseo de ir a predicar a los líderes del imperio romano, y Dios se lo concedió, porque unos días antes de morir fue llevado preso de Israel hasta Roma, y allí fue en el último libro que Pablo escribió, 2 Timoteo capítulo 4, donde él describe que fue presentado ante las autoridades, y dice que Dios lo libró de la boca del león. O sea que en ese momento no lo llevaron al Coliseo para que fuera comido por león, pero Dios tuvo misericordia. Eventualmente lo decapitaron públicamente. ¿Sabe una cosa? Que los cristianos están ahora levantándose con una gran fuerza. En Chile, por ejemplo, el pastor Marcos Morales Chávez, que es un tremendo siervo, tremendo evangelista, tremendo pastor de una gran iglesia en la capital de Santiago, Dios lo está usando para levantar una alerta, una advertencia, para hacer oír la voz de la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Nosotros no podemos quedarnos callados. Si la iglesia toma la posición de una avestruz que mete su cabeza en la arena, se esconde como diciendo: esto no es conmigo. ¿Han visto ese monito de los tres monos? Unos están así, otros están así, otros están así. No, la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia tiene que hacer saber su posición. Nosotros tenemos preceptos, principios, valores. Nuestra posición está fundamentada en la Sagrada Biblia. Creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Creemos en defender la vida de un niño que no ha nacido todavía. Creemos en ciertas cosas de moralidad que son importantes y son demasiadas, aleluya, grandes para nosotros quedarnos callados. Ayer México hizo historia. Dios bendiga a México. Dios vuelva a bendecir a México. Me gusta como dijo un amigo mío, David Sánchez, y hablé con él anoche. Dios está tomando control, está haciendo algo. Y esta mañana me mandó una información tremenda. Más de 50 diputados, primera vez en la historia, ocuparán el gobierno mexicano y son evangélicos. ¡Oh, aleluya! ¿Me oíste bien? Y varios líderes estarán en el Senado mexicano. Diputados, senadores, y estamos hablando del partido, aleluya, Encuentro Social, que los que están detrás son evangélicos reconocidos. O sea, hace 30 años los cristianos ni pintaban, ni los tomaban en cuenta, ni siquiera los consideraban. La gente, por ejemplo, siempre supo que México estaba en manos de la gran iglesia católica romana. No, sabemos y está bien que México esté en manos del pueblo mexicano. Eso entendemos en la Constitución. Y cuando nos vamos a la historia mexicana, que yo no sé mucho, pero sé un poquito, porque me gusta, he investigado bastante el tiempo, por ejemplo, de Benito Juárez. Y todos conocen el dicho de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y tenemos muchas otras cosas que aprender, tanto de él como de otros tremendos. Es cierto que en los últimos 30, 40 años, y bueno, vamos a ser sinceros, en los últimos 100 años, casi 100 años, por lo menos 90 años, México ha estado bajo gobiernos corruptos. Vamos a ver si este gobierno de AMLO no es igual que los demás. La cuestión es esta: Nicolás Maduro, que es un tirano, déspota, es un dictador, es un tipo malo, es un diablo el tipo este, que tiene hundida la nación de Venezuela. Le llama a AMLO y él recibe la llamada. Te felicito, Andrés Manuel, te felicito porque ahora serás el nuevo presidente de... Eso no está diciéndole a la gente mexicana que hay una conexión, que hay un lazo, que hay un vínculo desde antes. Todos lo saben. Yo no
Me imagino que recibió ya llamada de Daniel Ortega, el de Nicaragua, y de el bobo de Evo Morales en Bolivia. Yo me imagino, no sé. Espero que no haya recibido llamada del presidente Rouhani de Irán. Hermano Gary, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo algo que mucha gente no quiere decir. Estoy hablando una verdad que mucha gente no quiere oír. Y es tiempo de que oremos y pidamos a Dios que tome control de México. Espero que Dios cambie a México. Y espero, como les dije anoche, y se lo dije y se lo volveré a decir, ahora nos toca a los cristianos orar por este nuevo presidente, para que el Señor toque su corazón, porque solo Dios puede tocar el corazón de los mandatarios y cambiarlos y transformarlos. Voy a ser claro, de nuevo, escúchenme bien. Nosotros como cristianos tenemos que orar por el nuevo presidente de México, para que Dios lo cubra, lo guarde a él y a su familia, y para que toda decisión que él tome sea dirigida por el Señor. Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Si Dios ha cambiado los corazones de grandes reyes en el antaño, de grandes mandatarios en el pasado, imagínate tú las cosas que pudiera Dios hacer a través de él. Así que todos los pastores, cristianos, evangélicos y todos aquellos que están oyendo y viéndome en este momento, pongamos en oración al nuevo presidente de México. Pero simplemente es una pequeña preocupación. Yo sé que su protocolo, yo lo sé. Donald Trump, el presidente americano, fue uno de los primeros que le llamó. Le llamó y le dijo: felicidades, te felicito, deseo lo mejor para ti y para la bella República de México. Esto está grabado. Muchos llamaron felicitándolo, porque él tomará el poder dentro de los próximos 5 meses y será el próximo mandatario de los estados mexicanos, de la República de México, que es un país precioso, poderoso, con una gran historia, con una gran cultura. Y qué no decir de la comida que tiene México, ¿verdad? Tenemos que orar. Pero sobre todo, mire, yo personalmente puedo testificarles a ustedes, los que me están viendo a través del mundo entero, que cuando yo la primera vez llegué a la Ciudad de México, hace casi 40 años atrás, me impactó México, me tocó el corazón y me bendijo tanto ver esa nación tan preciosa, que me casé con una mexicana. Por eso yo siempre digo que México es mi segunda patria. Y amo a México con todo mi corazón. Anhelo que Dios bendiga, añoro que Dios bendiga, y que todo lo que el corazón del pueblo evangélico desea y anhela en este momento se cumpla para bendición de México. Que se acabe la corrupción, que se acaben los problemas, que aquellas personas que están marginadas, que están en los barrios, en esos estados que están olvidados, sean recordados, y que Dios pueda levantar y bendecir esta bendita nación de México. México ha contribuido mucho con la cultura a nivel de toda Latinoamérica, bueno, a nivel del mundo entero. ¿Quién no sabe de los mexicanos? Yo decía años atrás que donde quiera que tú llegabas, y yo he viajado decenas y decenas de naciones, siempre tú ves un restaurante chino, porque los chinos son como el arroz. Pues ahora México le está ganando. Yo he llegado a Italia, he llegado a Alemania, he llegado a España, he llegado en Israel, en Tiberias, frente al hotel, frente al mar de Galilea, hay un restaurante mexicano. ¿Qué le parece? México, donde quiera está. México juega un papel importante, y sobre todo esto, escúchelo, dentro de los últimos días en la evangelización de llevar la palabra de Dios. Así lo creo yo. Dios de México ha levantado grandes predicadores, grandes ministerios, poderosas iglesias. En México hay iglesias que son tremendas y poderosas. Óigame, el doctor Sergio Navarrete, estábamos platicando el sábado y me decía algo que yo no sabía, me impactó. Solamente las asambleas de Dios en la República Mexicana tienen sobre 10,000 iglesias. ¡Wow! Eso es algo extraordinario, algo grande. Dios bendiga a la iglesia de México. Y en los últimos 40 años, desde que yo conocí a México, decían que el 98-99% de la población mexicana era católica romana. Y yo amo a los amigos católicos, y ahora ya no es así. Ahora en México millones y millones de mexicanos han abierto sus ojos y han reconocido que no hay salvación sino en el Señor Jesucristo. Aleluya. Hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y es el nombre de Jesús.
Oh, Él es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Millones de mexicanos ya no doblan sus rodillas delante de una imagen. Ya no doblan sus rodillas delante de la Virgen de Guadalupe. Ahora doblan sus rodillas delante de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Y ojalá que esto provoque un gran avivamiento. Sí, Señor, hoy, Camazo, yo siento la presencia de Dios. Mire, yo sé que muchos de ustedes y al igual que yo teníamos nuestras reservas con respecto a la posición que este hombre tomaría. Ya es la tercera, dicen que la tercera es la vencida, ¿no? En inglés dicen the third time is charm, o sea que la tercera es cuando llega esa oportunidad. Tenemos que orar porque pudiera ser que Dios a través de este nuevo presidente provoque uno de los más grandes avivamientos en la historia mexicana, donde el pueblo comienza a predicar la palabra verdadera del evangelio por todo México, y todo México será para Cristo. Así lo creo yo. Cuando la gente supo que Donald Trump ganó la presidencia, estamos hablando del 8 de noviembre del 2016, hermano, hubo locura en esta nación americana, una catástrofe política. La gente se tiraban a las calles a quemar llantas, carros, hermano, hubieron unas protestas en Washington, que, hermano, destruyeron McDonald's, edificios y todo. No entendían, no comprendían que este tipo, fíjate bien, que antes incluso era demócrata del otro lado y que estaba conectado con toda clase de burdeles y los hoteles y escándalos, y bueno, ha tenido 3 matrimonios y muchas mujeres y tantas cosas. No entendieron que Dios es el que quita y pone y quita reyes. No entienden eso, que Dios al final del día, hagamos lo que hagamos, la gente puede cacaraquear, los medios masivos pueden declarar, los políticos, los analistas, los pronosticadores, los especuladores podrán decir, podrán que no sé qué tantas cosas. Al final del día, la última palabra la tiene Dios Todopoderoso, el Shaddai en hebreo, el Todopoderoso. Él es el que maneja todo el mundo. No se mueve una hoja de los árboles si no lo permite Dios. Y más todavía, sobre todo cuando tratamos el tema en el panorama escatológico, hablando de profecías, cuando estamos tratando el tema proféticamente hablando, sabemos que todo esto encaja perfectamente bien en las profecías de los últimos días. ¿No será que Dios está preparando a México, como todos los países del mundo? Lo que está pasando, por ejemplo, con Corea del Norte, lo que está pasando con Xi Jinping en la China, lo que está pasando en Medio Oriente. Hay un escándalo grande ahora en Irán. Yo les hablé ayer de Irán. En Irán la gente se están levantando en contra del régimen totalitario de estos mulas. El Ayatollah Ali Khamenei, se está levantando la gente en contra de él. La antigua Persia, los que odian a Israel, los patrocinadores y financieros más grandes de terrorismo en la historia del mundo entero. Dios está haciendo cosas. Esto es profético. Esto está pasando a nivel mundial. Estamos en los últimos tiempos. Usted tiene que entender que el que está en control de todo es el Dios Todopoderoso. México, México lindo, México querido. Anoche que estaba viendo a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, estaba diciendo al final de su discurso: ¡Viva México! ¡Viva México! Y yo decía, qué bonito, ¡viva México! Pero también digo, más que nada, ¡viva Cristo! ¡Viva Cristo! Ojalá que veamos a Andrés un día diciendo, ¡viva Cristo! Se supone que dicen que él tiene esa línea y que él ama al pueblo evangélico. Vamos a ver si ahora hace lo que tanto dijo que iba a hacer. Ahí te va. Nicolás Maduro llama a felicitar al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo no hubiera tomado esa llamada telefónica. Nicolás Maduro no tiene ninguna posición. Nicolás Maduro es un fraude. El tipo es un tirano, un déspota. 1000 veces peor que Hugo Chávez. Y son palabras mayores, ya que Hugo Chávez fue un tipo loco que hundió toda la nación venezolana y maldijo a Israel también. Y lo mismo está haciendo Nicolás Maduro, que se refugia detrás de los brujos de Chivacoa, allá donde está la María Lionza. Es tiempo de abrir los ojos, pueblo. Venezuela, Colombia, Sudamérica, Centroamérica, las 4 esquinas del mundo. Lo que está pasando al cristiano, que no nos espante, que no nos amedrente,
que no nos robe la bendición. Todo lo que está pasando encaja perfectamente bien en el rompecabezas, donde las piezas están poniéndose en su exacto y preciso lugar, porque en cualquier momento la trompeta sonará y Cristo viene por su iglesia. Dios bendiga a México. Dios bendiga a México. Oremos por México. Dios está en control de todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.